Ahora sí, en esta noche vamos a ver la parte de estadística, la primera parte que son las medidas de posición. Em, Vamos a verlas y después la siguiente clase, la siguiente semana, veríamos la parte de de las probabilidades y las medidas de variación. Voy a listar aquí unos ejemplos para poder revisar en esta clase de hoy. Aquí los tengo listos. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. No, ahora sí. Vamos a empezar. La parte de estadística es muy simple. Es cuestión de conocer algunos aspectos básicos. La primera, algunos son repasos de octavo y de séptimo y de noveno, pero vamos a verlo aquí. La moda. La moda es el número que más se repite. Entonces, el número que más se repite es la moda. Vamos a ver, el uno se repite dos veces, el 2 se repite una vez, el 3 1 2 3 4 el 3 se repite 4 veces y es el que más se repite, porque el 5 se repite una, el 6 se repite una, el 7 se repite dos, el 8 se repite tres, el 9 se repite dos, el 11 una y el 13 una. Por lo tanto, el que más se repite es el 3, o sea, esa es la moda. A continuar. Ok. Aquí tenemos, vamos a continuar con las medidas. La moda es el que más se repite, el que tiene mayor frecuencia. El máximo sería el número más grande. En este caso, el máximo sería 13. Continuamos. El máximo 13. El mínimo es el número más pequeño. Entonces, en ese caso sería 1, porque es el que tiene el valor más pequeño. Vamos a revisar. Efectivamente, es 1. Entonces ya tenemos medidas, moda, el que más se repite, máximo, el más grande, mínimo, el más pequeño. Continuamos aquí. Recorrido corresponde al máximo menos el mínimo de un conjunto de datos. Entonces, en este caso, sería 13 menos 1, porque el máximo es 13 y el mínimo es 1 en este conjunto de datos. Entonces, el recorrido sería 12. Entonces, continuamos aquí. Las medidas más simples. El promedio corresponde a la suma de todos los datos, en este caso del 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 6, sumamos todos esos datos y los dividimos entre el número total de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces sumamos todos los datos y los dividimos entre 18. Y podemos continuar para ver cuánto es la suma de todos los datos. Sería
1 más 1 más 2 más 3 más 3 más 3 más 5. Eso nos da 108. Y dividido entre el total de datos, que sería 18, sería 18, 108 entre 18 igual 6. Ese sería el promedio. Suma todos los datos y divide entre el total de datos. Continuamos aquí. Ok. Ahora vamos a hacerlo con... Tenemos aquí una tabla de frecuencias. Tenemos una tabla de frecuencias. Y en esa tabla de frecuencias... En esa tabla de frecuencias tenemos el número de cursos, el número de estudiantes y vamos a ver qué datos podemos sacar de esa tabla. Tenemos entonces que con esa tabla podemos también tener una gráfica donde tenemos el número de cursos, el número de estudiantes y vamos a ver qué nos pueden pedir. Ok. En la tabla, a esto se le llaman clases o categorías, pueden ser intervalos en el caso de datos continuos y el número de veces que se repite son las frecuencias. Entonces, continuamos rápidamente. Ok. Máximo de cursos, solo hay 4. Mínimo, solo hay 1. El recorrido es máximo 4, mínimo 1 y el recorrido sería 3. Aunque prácticamente para bachillerato lo que nos piden es el dato de mayor frecuencia, la moda y el promedio. Cuando tenemos un promedio en una tabla de frecuencias, lo que hacemos es, si no son variables discretas, solo nos dan los números, digamos 3 horas, 2 horas, 5 horas, solo multiplicamos eso por cada una de las frecuencias. Entonces vamos a volvernos aquí un poquito más. Entonces, si nos pidieran el promedio en una tabla de datos discretos como esta, creo que el dato se escriba porque ahorita no me escribía, multiplicamos el número de cursos por la frecuencia. Entonces sería 5, 2 por 7, 14, 3 por 4, 12, 4 por 2 son 8. Y sumamos. Al sumar eso, lo dividimos entre el total para obtener los datos que necesito para el promedio. En este caso sería 5 por 1, 7 por 2, por 4, sumamos eso, nos da 39 y lo dividimos entre 18. El promedio sería 2.16. Eso es con tablas, con datos discretos. Voy a pasar a seguir con las medidas de posición y luego vemos algunos ejemplos con exámenes. Las medidas de posición que se ven más que nada en bachillerato se llaman los cuartiles. Los cuartiles dividen a todo el conjunto de datos en 4 partes iguales, cada una de 25. Entonces tendríamos una parte de 25 que sería el cuartil 1, una parte de 50 que sería el cuartil 2, 75 el cuartil 3 y 100% el cuartil 4. Principalmente hay que saber los conceptos y entonces aquí tengo una serie de datos. Para encontrar los cuartiles tienen que estar ordenados de menor a mayor. Si están ordenados de menor a mayor, 10, 10, 10,
15, 20, 25, 25, 26, 30, 35, 40. Y hay que tener mucho cuidado si el conjunto de datos tiene un número de datos en forma par, o sea, que sean 10 datos, que sean 6 datos, que sean 8 datos, que sean 12 datos, o si el número de datos es impar, para poder encontrar los cuartiles. Entonces, vamos a continuar aquí porque los procedimientos los vamos a ver rápidamente. Entonces, aquí tenemos que vamos a encontrar la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en la pura mitad, en la posición central. Entonces, donde 50% de los datos sean mayores o menores a partir de eso. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Bueno, la manera más sencilla de encontrar la mediana es dividiendo en dos el conjunto, que quede en la misma cantidad hacia la izquierda que hacia la derecha. En este caso, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. O sea, es un número impar. Recomendación, si quieren la mediana y están ya los datos ordenados, vayan tachando uno por uno los datos. Hasta encontrar la mitad. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. En este caso, perdón, el dato central se encontraba en el 25. Al Q2 también se le conoce como mediana, que es el que está en la pura mitad. A partir de ese dato, perdón, tendremos 5 datos para arriba, a la izquierda, a la derecha, perdón, y 5 datos para abajo, o a la izquierda. Entonces, esa es la mediana. Corresponde al 50%. Continuamos. Cuando el número de datos es par, en este caso creo que tengo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al ir tachando uno por uno, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, me van a quedar dos datos centrales. Cuando me quedan dos datos centrales, los sumo y los divido entre dos. Entonces ahí tendría la mediana. ¿Cómo se interpreta la mediana? Bueno, el 50% de los datos es menor o mayor, que es igual a ese al Q2 o mediana. En el examen le pueden preguntar por Q2 o por mediana. Entonces es lo mismo. Vamos a continuar. Ahora vamos, una vez que yo localizo la mediana, tengo que encontrar el primer cuartil. El cuartil que está a la izquierda. ¿Qué hago? Bueno, tomo la segunda mitad de valores y hago exactamente lo mismo. Tacho izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Si resulta que me quedan dos en esa parte, sumo esos dos valores y lo divido entre dos. Ese sería mi
cuartil 1. ¿Qué significa eso? Bueno, que el 25% de los datos sería menor que el cuartil 1. O, visto desde la otra manera, el 75% de los datos serían mayores que ese valor. Ese es mi cuartil 1. Continuamos. Si los datos, en este caso, bueno, son pares, tenemos el cuartil 1. Igual, buscamos izquierdo, derecho, y si nos quedan 2, sería, sumo esos 2 entre 2. Si nos queda 1, entonces sería ese valor. Creo que por aquí tengo un ejemplo donde queda exactamente 1. Aquí aplicamos lo mismo hacia la derecha para encontrar el tercer cuartil. Bajamos los datos que quedan a partir de la mitad y vamos tachando. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Si nos quedan 2 en el centro, sumamos esos 2 y dividimos entre 2. Eso nos da el cuartil 3. Eso es si nos toca averiguarlo. Muy pocas veces ha tocado averiguarlo, sino más bien interpretarlo. Por lo tanto, en este caso, el 75% de los datos es menor que el cuartil 3 y el 25% es mayor. Recuerden que los cuartiles van dividiendo en 25 y 25. Bien. Entonces, otro conjunto de datos. Entonces, cuartil 3. Ok. Vamos aquí. Si yo tuviera que encontrar la mediana, ya está ordenado. Entonces buscaría la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. En este caso, la mediana tendría dos valores, que sería 4 más 6 entre 2, eso nos da 5. La mediana es 5. La mediana corresponde al cuartil 2. Si necesitara el cuartil 1, vengo a la otra mitad. Y como ven, en este caso, el cuartil 1 quedó exactamente en el 2. Ahora hacemos lo mismo para el otro lado. 6, 10, 6, 8 y el cuartil 3 quedó en el 7. Ya tengo el cuartil 2, el cuartil 1, el cuartil 2. Aquí tengo el mínimo, que es el más pequeño, que es 1. Y a este es el máximo, que es 10. Pero me han dicho que había 4 cuartiles, por eso se llaman cuartiles. Bueno, el máximo corresponde al cuartil 4, que corresponde al 100%. Entonces, esta es la manera de que si nos dan un conjunto de datos, tengo que ordenarlos y lo que tengo que buscar son los cuartiles. Lo primero que busco es la mediana o el cuartil 2 y a partir de ahí ya puedo buscar el cuartil 1 o el cuartil 3. Ellos son indiferentes. El mínimo es el más pequeño y el cuartil 4 o máximo siempre va a estar al final del conjunto de datos. Okay. ¿Y qué hago con todos estos datos? Bueno, vamos a ver la interpretación que podemos darle. A este diagrama se le llama diagrama de caja o diagrama de bigotes de gato, como quieran decirle. Corresponde a un diagrama donde yo puedo ver el mínimo y el máximo en las orillas. Podemos ver dónde empieza el Q1, que sería en 2, como vimos ahorita.
El Q2 o mediana es el 5. Y el Q3 sería aquí. Como ven, cada pedacito es un 25%. Entonces, el Q1, el 25% son menores y el 75% son mayores. La mediana, 50 y 50. El Q3, el 75% son menores y el 25% son mayores. Y el Q4 o máximo es el 100%. Bueno, hay dos palabras que nos van a preguntar. Uno, recorrido, que ese es el máximo menos el mínimo. En este caso, 10 menos 1. Entonces aquí tenemos el máximo, el recorrido. Máximo menos el mínimo. Vamos a continuar. Cuando viene la palabra intercuartílico, ahí ya no es el máximo menos el mínimo. Estamos hablando de Q3 menos Q1. A eso es el recorrido intercuartílico. Siempre va a venir la palabra intercuartílico. Entonces, si no viene, es máximo menos mínimo, pero si viene intercuartílico, es Q3 menos Q1. Muy importante a la hora de leer bien las preguntas, identificar esos conceptos. Ok. Cuando hablamos de promedio ponderado, simplemente es la suma de los productos de cada dato y su peso entre la suma de los pesos. Eso es la definición. Para nosotros, el ejemplo más común es cuando sacamos el promedio de una nota, donde nos dicen que 10% son tareas, un 5% asistencia, 20% exámenes y todo eso. Al sacar la nota final, eso es lo que se conoce como un promedio ponderado. Y la mayoría de ejemplos del examen son así, de notas. Entonces, por ejemplo, cualquier cosa, si no escribe el lápiz, me avisan porque tuve problemas ahora en la clase anterior. 35% por 90. A estos porcentajes serían los pesos. Y las notas serían los datos o valores que yo necesito. Entonces, como para obtener el valor del promedio ponderado, lo que hago es multiplicar los porcentajes por los valores, en este caso las notas individuales, sumar esos valores y dividir entre el total de datos. Cuando son notas, por lo general, esto debería ser 100, que sería la suma de los valores. Entonces vamos a verlo más bonito. Ok, entonces, los pesos, la suma serían 35 más 10 más 5 más 50, eso es un 100. Y ahora viene la multiplicación de pesos. Cada nota por su peso correspondiente, 90 por 35, 75 por 10, 100 por 5, 60 por 50. Sumamos todos esos valores y nos da 7,400. Esa sería la suma de los productos. Y lo dividimos entre la suma de los pesos, que era 100. Con eso ya obtenemos el promedio ponderado. Entonces, las medidas de posición son la moda, el que más se repite, el mínimo, el más pequeño, el máximo, el más grande, el promedio normal, que es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos, los cuartiles, los 4 cuartiles, bueno, los 3 cuartiles, porque el cuarto es el máximo, recorrido, que es mínimo, máximo menos mínimo, y
el recorrido intercuartílico, que es Q3 menos Q2. Dentro de esas, cuando nos dan una tabla de notas o de pesos, podemos averiguar el promedio ponderado. En la siguiente clase, que es la otra que vamos a ver las medidas de variabilidad, un promedio dentro de una tabla de valores continuos. Pero hoy solo nos vamos a encargar de estos 5 o 6 valores, porque la mayoría de las preguntas de interpretación vienen con estos. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios de exámenes. Voy a compartir unos que aquí tengo listos. Un par. Voy a compartir pantalla. Un segundito para que cargue. Ok. Sí, este está perfecto. Muy bien, vamos a hacer este examen. Esperemos que el lapicito no me dé problemas esta vez. Dice aquí, un profesor aplicó un examen a 2 estudiantes y estas fueron las calificaciones. 91, 91, 92, 92, 92, 93, 95, 96, 96, 97, 98, 100. Vemos que ya está ordenado de menor a mayor. Por lo tanto, no hay que hacer ese paso. Si estuvieran en desorden, hay que ordenarlos. Ahora viene aquí. Un 50% obtuvo una nota igual o superior al 94. Un 50% corresponde al Q2 o la mediana. Entonces, la forma más sencilla de hacerlo es ir tachando izquierdo y derecho. 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 Y me quedaron 2. Como me quedaron 2, tengo que sumar esos 2, 93 más 95, y dividirlo entre 2. En este caso serían 188, si no me equivoco, ahí me corrigen. Lo divido entre 2, creo que da 94. Entonces resulta que eso es verdadera, 94. Y ahora dice, el promedio de calificaciones es 95. En este caso, el promedio es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. 1, 2, 3, bueno, hay 12 datos, entonces hay que dividir entre 2. Y entonces, para poder realizar el promedio, simplemente sumo los valorcitos que me dan ahí. Para eso usamos la calculadora, la científica, ojalá. Bueno, hay que llevar científica. 91 más 91 más 92 más 92 más 92, son 392, más un 93, más un 95, más 296, más un 97, más un 98, más un 100, dice que son 1133. 1133. 133, ups. 1133. Divididos entre 12. 1133 dividido entre 12 nos da 94.41. Ese sería el promedio. Pero aquí dice que es superior a 95. Y aquí el cálculo nos dice que no. Entonces, la primera era cierta y la segunda es falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Solo las dos. Eso es
si tenemos suelto un ejercicio de estos, muy sencillo, es el de calcular. Ahora dice, la nota mínima es 91. Pues sí, porque está ordenado. Y la nota más común es 92. La nota más común es la moda, el que se repite más. Y resulta que el 92 se repite 3 veces y los demás, si acaso, 2. Entonces, la nota más común es 92, que es la moda. Son ejercicios donde hay que conocer poquito y lo demás se trabaja con suma, resta, multiplicaciones y divisiones, o sea, la calculadora. En el siguiente ejercicio, vean que tengo notas, porcentajes y notas. Entonces, lo más seguro es que sea un ejercicio de promedio ponderado. Entonces, corresponde, sería a la multiplicación de cada una de los valores por sus pesos, en este caso los porcentajes, dividido entre la suma de pesos, o sea, la suma de porcentajes. En este caso sería 90 por 30 más 80 por 30 más 40 por 100. Todo dividido entre la suma de pesos sería 30 más 30 más 40 son 100. Entonces, en este caso, simplemente multiplico 90 por 30 más 80 más 30 más 40 por... Sería 90 por 30, son 2.700, si no me equivoco, más 3 por 8, 24, 2.400, más 4.000, eso es 9.100 dividido entre 100, eso nos da 91. Nos da 91. Segundo. Ok. Aquí nos dan un tipo de ejercicios que ya nos calculan el mínimo, el Q1, la mediana, el Q3 y el máximo. Es como un diagrama de cajas resumido. Y nos dan 2 grupos, mujer y hombre. Mínimo 14, 26, 30, mediana es lo mismo que Q2 y máximo. Entonces leemos. ¿Cuántos años corresponde el recorrido intercuartílico? Vean que aquí viene la palabra intercuartílico. Ahí ya teníamos que hablar del Q3 menos Q1. Y vamos a ver aquí grupo, mujeres. Entonces escogemos a Q3 de mujeres menos Q1 a 36, le quito 26, eso nos da 10. Entonces, para la primera parte de estadística es solo conocer un poquito y cómo se interpreta. Okay. Tenemos todos los ejercicios necesarios en este examen. Nos quedan como 5 minutitos, tal vez. Vamos a terminar para terminar la clase de hoy. En este caso dice, recorrido de datos es mayor en las mujeres que en los hombres. Recorrido es máximo menos mínimo. Vean que no decía intercuartílico. Entonces, en los hombres es, en las mujeres 44 menos 14 son 30, si no me equivoco. Y en los hombres 48 menos 18 hacen 30 también, entonces son iguales. Por lo tanto, la primera es falsa. Y el recorrido intercuartílico, ahora ven que viene la palabra intercuartílico, ese es Q3 menos Q1 en los hombres. Entonces, a 38 le quito 22, no creo que sean 18, son 16 más o menos. Entonces, la segunda también es falsa. Entonces, esa es una parte de los ejercicios. Vamos a hacer este último, que es la interpretación de diagrama de cajas
Y ya los demás son de probabilidades que ya quedan para la siguiente clase. Vamos a hacer este que es el 50. Vean que en el diagrama de caja nos dan dos grupos. Ambos son mínimo, Q1, mediana o Q2, Q3 y el máximo. Entonces, el recorrido intercuartílico del primer semestre es mayor que en el segundo. Bueno, entonces, como viene intercuartílico, ya sabemos que es 60 menos 30 son 30. 80 menos 40 son 40. Entonces, en el primero es mayor que el segundo. Pues no, resultó al revés. Y ahora, en la segunda, el 25, bueno, en el cada uno de los semestres hubo al menos un 25% de estudiantes que aprobaron el curso. Si se aprueba con 70, tenemos que buscar que el 25% haya sacado 70. Vean que aquí el 25% va de 60 a 90. O sea, no podemos afirmar que hayan sacado 70 este pedazos porque el Q3, que es el 25% mayores, es 60. Y en este caso, en el segundo semestre, el 25% de los datos sí era más de 80. En este caso, en el segundo, sí podemos afirmar que al menos el 25 pasó. Pero en el primero no, porque llegó a 60 y se pasa con 70. Entonces, esa es la manera de ir interpretando los diagramas de caja. Recordar que cada pedacito de estos es un 25%. Cada pedacito son 25, 25, 25. Y las notas de referencia o los valores de referencia van con respecto a las cajitas. Y a los 25. Y cada una de estas líneas corresponde a una caja diferente. Entonces lo que tienen que hacer es partirlo en 25 y ver las de referencias. Acordarse, el 50% es la mediana o Q2 y los demás serían los cuartiles y cada pedacito 25, 25, 25. Y leer con cuidado. Ahora vamos a ver, dice, en este último, en cada semestre hubo al menos una calificación final de 100. Si el máximo sí, en el máximo del segundo hubo 100, pero vean el máximo del primero fue 90, entonces esa es falsa. En cada semestre hubo al menos una calificación final de 60. No necesariamente porque están en los cuartiles. Recuerden que los cuartiles a veces son promedios. Entonces no podemos afirmar eso. Solo podemos afirmar el máximo o mínimo en ambos y nada más. Todo lo demás son datos. Ok. Y con respecto a, mira aquí, me faltó leer, la calificación mínima es 60. Entonces, había uno que decía, hubo al menos un 25% de estudiantes que aprobaron, bueno, como la mínima de 60 y era el cuartil 3. En la primera era 25%, que es cierto. Y en la segunda corresponde a un 50%, 25 aquí, 25 aquí. Entonces, más bien, por eso hay que leer bien. Como ahí se decía 60%, entonces la 2 aquí era verdadera y la otra es falsa. Entonces, la idea de los cuartiles es simplemente interpretar, cuando nos dan los diagramas de caja, los porcentajes de cada uno, 25, 25%. Y solo puedo asegurar el mínimo y el máximo. Todos los demás, los cuartiles y las medianas, son valores que pueden ser promedios o no. Entonces, eso no los puedo afirmar con certeza. Pero sí puedo decir cuál es el porcentaje de datos que son mayores o menores que ese valor. Esos serían los cuartiles. La siguiente clase vamos a ver
un promedio que se calcula en tablas, y después las medidas de variación que son, y de posición relativa, que son fórmulas que vienen en el examen, y después probabilidades, que corresponde a sumas y restas y divisiones. Para terminar ya con la materia de bachillerato, ya podríamos empezar con exámenes o con cualquier otro tema que deseen que repasamos. Nada más me lo mandan por mensajes y lo vemos con detalle. Entonces, por hoy sería la clase completa. Solo vamos a llegar hasta cuartiles en esta ocasión. La siguiente clase continuamos con medidas de variación, una de un promedio que nos hace falta, y las probabilidades. Terminaríamos con toda la materia y ya podríamos empezar con exámenes, que es lo que me interesa, o cualquier otro tema que no les haya quedado bastante claro. Nos veríamos entonces en la siguiente clase. Y si tienen alguna duda o están haciendo los ejercicios, me lo pueden mandar por WhatsApp en cualquier momento. No hay ningún problema. Muchas gracias a todos por haber venido. Nos veríamos la otra semana.